Aleria es una empresa especialista en biotecnología antiestrés y de regeneración celular. Nuestro enfoque está sobre el tema del estrés oxidativo, que es una condición que estamos viviendo todas las personas que vivimos en una ciudad. El estrés oxidativo ya se ha estudiado desde hace muchos años y hay mucha investigación científica que demuestra que tiene grandes efectos nocivos sobre la salud de las personas. Nosotros nos enfocamos en 6 efectos que se nos hace imprescindible atender para mejorar la capacidad física, mental y emocional de toda persona que quiera hacerse cargo adecuadamente de su vida. Y por otro lado, a la vez también es un punto neurálgico para lograr la mayor efectividad de cualquier tratamiento de cualquier profesional de la salud. El primer efecto del estrés oxidativo que nosotros tenemos en la mira es la depresión del proceso cognitivo. Esto significa que la persona ya no tiene la capacidad de poner atención, de enfocarse y de aprender que tenía antes. Entonces, claro, si yo no soy capaz de ver la solución a mis problemas, se me hacen cada vez más grandes y al final somatizo. Muchas veces el profesional de la salud se convierte en psicólogo porque les llegan los pacientes a contar una cantidad de cosas, ¿sí? Y eso tiene que ver con esa necesidad de empezar a trabajar en otro nivel, ¿no? En un nivel conductual. Porque, ¿qué es lo que hace al paciente? Obviamente el hecho de que esté enfermo, pero ¿por qué está enfermo? Entonces hay 2 vías, ¿no? La primera es que sea algo congénito y la segunda, y más común, es que tenga que ver con su estilo de vida, con su conducta, con cómo se cuida o se deja de cuidar, entre lo que hace y lo que no hace, o lo que debería de hacer y no está haciendo. Entonces, depresión del proceso cognitivo. Si yo no soy capaz de entender que yo me estoy provocando la enfermedad en la que estoy, o simplemente atender al hecho de que estoy enfermo, ¿sí? Reconocerlo para poder ponerle a la acción y la importancia, el compromiso adecuado al tratamiento, eso no se va a lograr nunca. ¿Qué porcentaje de tus pacientes se apegan al tratamiento? Esto es un tema súper interesante porque cada vez que le pregunto a un profesional de la salud cuál es el motivo por el cual tu tratamiento no logra su mayor efectividad, todos invariablemente me dicen falta de apego. Y la falta de apego tiene que ver con la conducta del paciente, ¿no? Porque hay veces que dicen que es por tema de dinero, pero no es por tema de dinero, porque el paciente hoy tú le das un diagnóstico y a ese diagnóstico el paciente te dice que está bien y entonces que qué tratamiento. Y entonces tú ya le dices, mira, pues se va a hacer esto, esto y esto así para que logremos este resultado en tanto tiempo, más o menos. Y entonces el paciente te dice que no tiene dinero y se va y no sigue ningún tratamiento. Entonces su cuadro se agrava hasta que llega el punto de dolerle, ¿sí? Hasta que llega el punto de que ya no puede seguir con sus tareas convencionales y entonces regresa. Y cuando regresa, el diagnóstico ya no es el mismo. Es un diagnóstico más complejo y por lo tanto el tratamiento seguramente también lo sea. La diferencia de esta vez y la anterior es que ahora le duele más. Entonces, aunque ahora sea más caro, ahora sí consigue el dinero necesario para seguir el tratamiento. O sea que en realidad no era un problema de dinero, era un problema de falta de dolor, era un problema de no ponerle atención, era un problema de conducta compulsiva. ¿Sí? De yo hacerme así en la bolsa y darme cuenta de que no tengo dinero para pagar el tratamiento en el momento y no darle la importancia de prevenir una situación de dolor o incluso de más gasto. Entonces, nosotros nos damos cuenta de este pequeño detalle, ¿no? De que el punto central está en la conducta. Y eso es en lo que queremos intervenir, en la conducta del paciente, a través de intervenir en su bioquímica. Entonces, ¿por qué además de la depresión del proceso cognitivo, el estrés oxidativo también disminuye los niveles de serotonina, de endorfina, de dopamina, de melatonina, de oxitocina, que son sustancias con las que el cuerpo siente gozo, bienestar, tranquilidad, ganas de hacer cosas, conexión con otras personas, ¿sí? Y desde ahí el no necesitar estar tomando de afuera pues todos esos hábitos o vicios que tenemos que nos dan tranquilidad inmediata, pero que en realidad no nos solucionan nada y no solo eso, sino que además nos empeoran la bioquímica sanguínea eventualmente. Bueno, segundo y tercer punto, vasoconstricción y la constipación intestinal. La vasoconstricción reduce el desempeño de los órganos y además acelera su desgaste. Y la constipación intestinal provoca un mayor desgaste energético en el proceso digestivo y además una acumulación de sangre no adecuada en los intestinos. Hay un mayor secuestro de sangre, le llamo yo, en los intestinos, y eso eleva la temperatura del área abdominal, genera una presión en los órganos aledaños que no necesitan y además impide la expansión adecuada de los pulmones para una mayor oxigenación.
Entonces el impacto que está teniendo el estrés oxidativo hasta aquí es sistémico. Pero después además nos vamos a meter un poquito más profundo, ¿sí? Y los otros 3 puntos que provoca el estrés oxidativo, los otros 3 efectos son resistencia a la insulina, inflamación del endotelio y dislipidemia. ¿Qué le pasa a un paciente que se le mezclan estos 3 efectos? Que se le detona un síndrome metabólico. Entonces, de este síndrome metabólico, ¿sí?, dependiendo de su condición genética y de sus hábitos, se va a ir a una diabetes, a una hipertensión, a una artritis, a pues todas estas enfermedades degenerativas que están tan de moda ahora, ¿no? Y cada vez en personas más jóvenes. Entonces, ante esta condición, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos intervenir en el problema que hay, pero difícilmente logramos que la persona cambie el hábito del estilo de vida que tiene. Y el problema aquí es que el estilo de vida que tiene es el que lo está llevando a la condición en la que está viviendo. Por eso es importante atender tanto el problema donde está el síntoma, como a la vez también lo que ha provocado ese problema, ¿no? Porque ¿qué porcentaje de las enfermedades que atendemos son congénitas y qué porcentaje son debido a un estilo de vida? Yo creo que hay una balanza por ahí 80-20, si no es que 90-10, que es importante atender. Entonces, ¿qué hacemos en Aleria? Hemos desarrollado una fórmula que actúa en 2 vías de acción. La primera vía de acción son aminoácidos y antioxidantes de bajo peso molecular, por debajo de 5000 Dalton, ¿sí?, que logran filtrarse por vía capilar, vena digestiva, porta e hígado, evitando el proceso digestivo. Si nosotros necesitamos que nuestro tratamiento actúe en sangre por vía de absorción intestinal y la persona está en constipación, ¿qué porcentaje de actividad real vamos a tener en sangre? Entonces, ¿qué porcentaje de tus pacientes están en constipación intestinal y qué tan necesario es intervenir de otra manera que no sea a través de absorción intestinal? Entonces, ¿cuáles son las sustancias que utilizamos? Colágeno hidrolizado, nonia, saí, mangostán y glutatión. Estas materias primas han sido trabajados bajo procesos tecnológicos que, 1, aseguran la no toxicidad, 2, aseguran que está el activo y 3, tiene un peso molecular que permite la filtración inmediata y tenemos resultados en sangre en menos de 10 minutos. ¿Con esto qué logramos? Nutrir, oxigenar y desintoxicar la sangre, porque estos elementos, aminoácidos y antioxidantes, llegan al hígado y el hígado los convierte en proteínas, enzimas y neurotransmisores. Es ahí donde enriquecemos el plasma. Y este plasma enriquecido, ¿sí?, a través del corazón pasa a circulación arterial, llega a los pulmones donde logra captar muchísimo más oxígeno y entonces ahora sí expandirse a todos los órganos y tejidos del cuerpo. ¿Qué vamos a lograr con esto? Acelerar rutas metabólicas, reactivar microcirculación y reducir oxidación e inflamación. ¿Para qué le sirve todo esto a un paciente? ¿Para qué le sirve todo esto a cualquier persona? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué te sirve a ti mejorar todos estos procesos que acabo de mencionar? La reducción de la oxidación y la inflamación, la aceleración de la ruta metabólica y la reactivación de la microcirculación que todos estamos perdiendo. Esta es la primera vía de acción. La segunda vía de acción es arándano, naranja, inulina de maguey, goma guar, nopal, omega 3 y 6, calcio de coral, hierro, fósforo, potasio, magnesio, vitamina C y complejo B. Todos estos elementos hacen un barrido intestinal, mejoran el proceso peristáltico y por lo tanto se reduce el consumo energético y el secuestro de sangre a nivel intestinal, regulan la microbiota y por lo tanto hay una mejor respuesta del sistema inmunológico y una mayor absorción de nutrientes, por lo tanto hay todavía un mayor enriquecimiento en sangre y finalmente también hay una reducción de amonios en colon, entonces reducimos la toxicidad cerebral. ¿Todo esto para qué le sirve a un paciente? ¿Para qué le sirve a cualquier persona? Pues bueno, además de que vamos a lograr mejorar el tiempo de respuesta celular del paciente al tratamiento, a cualquier persona lo que vamos a tener es más vitalidad, porque hay más energía disponible, para empezar. Pero desde una tranquilidad, porque estamos regulando neurotransmisores, serotonina, endorfina, dopamina, melatonina, oxitocina, entonces vamos a vivir en una serenidad, pero a la vez con ganas de hacernos cargo, con el sentirnos capaces de hacer las cosas. ¿Sí? Después vamos a tener concentración, vamos a tener memoria, vamos a tener más facilidad para el aprendizaje, vamos a mejorar el proceso digestivo, vamos a mejorar el desempeño sexual y sobre todo el descanso reparador.
Estos son los principales efectos que logramos en el organismo cuando mejoramos las condiciones más básicas, cuando mejoramos la calidad de la sangre y el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque hay más energía disponible para todos los demás procesos, es así de sencillo. Entonces, bueno, sabemos que vamos a generar resultados impactantes con cualquier persona que se atreva a probarlo. Así que estamos deseosos de que te des a la tarea de probar, para que a partir de esto entonces pensemos en cómo podemos hacer llegar esto a más personas. Muchas gracias.